Muchas gracias, bienvenidos a todos. Aunque mi nombre no sale bien, soy Narcís Puig, director del Festival Temporada Alta de Girona. Y también estamos con Marcela Díaz, directora, no autora del Festival de Otoño de Madrid, que en esta edición y es un festival con el que hemos colaborado en el pasado, en anteriores direcciones y con el que pensamos seguir colaborando. Estamos muy contentos de poder hacer, como casi todos los años, una rueda de prensa conjunta para presentar un espectáculo a Cachorro de León, de Conchi León, que de hecho nos propone ahora hablo como temporada alta, nos propone el Festival de Otoño. Lo vemos, nos parece un gran espectáculo y decidimos incorporarlo a la programación. Esperemos que esta colaboración pueda seguir durante muchos años. De momento voy a pasar la palabra a Marcela Díez, directora del Festival de Otoño, para que nos presente a Conchi y a partir de aquí hablamos del espectáculo. Bueno, pues Conchi, mexicana, es una de las grandes creadoras que tenemos en el país de Yucatán. Tiene una larga carrera como dramaturga, como actriz, como tallerista. Es decir, no sé qué área Conchi no ha tocado, pero hay algo que la caracteriza, que es esta mirada hacia las relaciones familiares desde lo regional hacia lo universal y un sentido del humor para contarnos unas cosas muy serias y muy trágicas que nos hacen conectar muy rápidamente con lo que ella está planteando. Entonces, pues Conchi, tú y yo ya hemos trabajado en ocasiones juntas en el Cervantino y siempre ha sido un placer, perdón, trabajar contigo por múltiples razones. La mayor es que eres una gran creadora y una gran actriz. Ay, muchas gracias, Marcela. Pues yo me siento muy contenta de poder participar en ambos festivales. La verdad es que esta es una historia muy personal que poder compartirla en otras latitudes y pensar que los espectadores pueden coincidir por la historia, sino desde la relación padre-hija, que suele ser compleja, desde la relación de la violencia de género, desde el humor, como bien dices, desde los personajes que tienen estos tintes monstruosos, en el que quizá también algunos nos identificamos porque en algún momento hemos sentido rota alguna pieza nuestra, pero también desde la resiliencia y el volver a empezar y tomar algo que sirva desde la infancia, que a veces puede ser un lugar tan pantanoso y pareciera no tener salida. Y en mi caso fue el teatro el que encendió una luz para que yo pudiera salir de todo eso. Y por eso sigo alimentando esta luz desde mis historias, para no perderme yo, y si por ahí algún espectador se siente iluminado con eso, pues nos acompañemos juntos. Pues, Conchi, yo creo que lo que tú narras en Cachorro de León es particularmente conmovedor porque es ese recuperar la parte positiva de cualquier situación, la tuya muy dramática, pero recuperar esas partes positivas que nos hacen crecer y de cierta forma nos engrandecen como seres humanos, porque la realidad es que esta capacidad de sentir y de pensar, de valorar, es algo que solamente tenemos nosotros. Es muy bonito lo que sucede en ti con tu padre al final. eh, Muy conmovedor y sobre todo creo que es aplicable a cualquier persona, a cualquiera que reflexione un poco. Eh, Esto que contabas del teatro, ¿por qué no abundas sobre esta parte de la historia del teatro? Porque bueno, aquí lo que estamos tocando es la parte de las artes, ¿no? Y cómo siempre las artes están ahí para salvarnos si queremos. Yo lo creo profundamente. Sí, también creo que no hay que dejarle todo al teatro, hay que ir a No. terapia también, ¿verdad? Pero sí creo que el arte es ese espacio en el que podemos verter todo sin sentirnos juzgados ni rechazados.
El arte tiene esa capacidad de abrazarnos con todas nuestras aristas y con todas nuestras quebraduras. Yo, a partir de un accidente de infancia, que también lo narro en la obra, mi madre, que era una mujer que no tenía muchos recursos económicos, de alguna manera tuvo una visión que a sus 5 hijas nos puso a estudiar teatro, danza, inglés, lo que encontrara, yo creo que para desocuparse de nosotras por las tardes, pero nos regaló una semillita que ha florecido hacia muchos lugares. Y lo creo también porque he trabajado en las comunidades, he trabajado en las prisiones, eh, y es algo que me apasiona muchísimo, como dice Guillermo Arriaga en su novela Salvar el Fuego. Para mí, llevar esa pequeña flamita, encender ese fosforito en una comunidad, en un tema de reinserción social, es algo que me consta que sucede, no en todos, digamos, en la prisión, en lo que todo este tiempo que he trabajado ahí, he visto que 5 personas de, tantas con las que hemos compartido, han considerado que el teatro es el lugar. Y a partir de eso viene un proceso de reinserción maravilloso. En las comunidades, que las infancias recuperen sus propias ritualidades a partir de que las vuelven a ver, pero teatralizadas. El arte, el teatro es como una especie de lupa que tú afocas en un lugar específico, sin saber que ese lugar es el que le está doliendo al otro, y dice, ¿cómo podemos hacer colectiva esta herida? Y nadie nos va a juzgar, sino que va a desarrollar empatía con eso que yo he escondido todo este tiempo, y ahí viene el momento catártico del espectador que tanto se agradece, no solamente como artista, sino como parte de una humanidad que se ha visto severamente lastimada, y creer ahora sí que en el surcido colectivo, que es volver a abrazar esas heridas y sanarlas, con la risa, con la catarsis, con el aplauso del espectador, es increíble. Por eso me parecen tan valiosos estos festivales, porque la gente que lo espera seguramente año con año sabe que está ahí, y el extraviado que pasa y le parece que hay una obra de teatro y no sabe bien de qué va, pero se sienta en esa butaca. Todos hemos sido espectadores también, y todos hemos sido abrazados, pulsados, sorprendidos por un espectáculo que ahí nos llamó la atención, por algo en particular, sin saber que hay una especie de cordón umbilical que nos une a esa historia, y al sentarnos ahí, cuando se enciende la luz, se refuerza ese hilo, ese cordón umbilical, y es maravilloso. Entonces, por eso me encanta tanto esta efervescencia en España de estos festivales hermanos que además se acompañan, se comparten, y espero con todo mi corazón que el espectador esté muy pendiente de la cartelera y sepa que vamos a tener también teatro mexicano aquí en este intercambio, y que pueda encontrar una historia para él. Conchi, yo como te conozco mucho menos que Marcela, que creo que lleváis unos años de carrera juntos, te voy a preguntar un poco sobre el espectáculo. A mí lo que me llamó la atención cuando me pasaron el vídeo fue esta ironía, incluso sentido del humor para hablar de hechos del pasado como que fueron dolorosos, que fueron duros. Y creo que es una forma de hablar de estos temas que no es la habitual en escena, y eso es lo que me llamó más la atención del espectáculo. Te quería preguntarte un poco por eso, si es tu forma de trabajar, poner esta distancia, incluso esta ironía en el trabajo. Y después hay otra cosa que es que, por lo que sé, tú has trabajado mucho con gente real, digamos, o sea, has contado historias de gente real, has puesto historias de gente real en el escenario. Supongo que pasar a contar tu historia debe ser también una diferencia respecto a algunos de tus trabajos anteriores. Sí, bueno, lo que dices del humor, fíjate que es algo que me preguntan mucho. Me dicen, si no hubieras ingredientes, esto sería un tragedión. Sí. ¿Qué no se lo quitas para que, en general, con mis obras? Y es una huella a la que no me puedo resistir, el humor, como decía Molière, que se rían para que les metamos la purga, ¿no? Y curiosamente es algo que aprendí de mi padre. Mi padre tenía un sentido del humor espectacular. De cualquier tragedia, te hacía, si llegaba y te habías caído y te habías lastimado por algo,
hacía una parodia de eso, y tú de estarte llorando y sentir que habías pasado el ridículo más grande delante de todos, acababas muerta de risa de esa situación. Entonces, digamos que de alguna manera mi padre me fue enseñando a desarrollar un sentido del humor, que también tiene que ver con Yucatán, que tenemos toda una tradición de la comedia y del teatro de revista, que es muy específico y muy característico. Y pues yo de alguna manera seguí desarrollando ese sentido del humor en mis textos, en mis espectáculos, y ahí está. No sé, quizá algún día pueda escapar de eso para ver si consigo No, hacer una tragedia, No, por favor, no. no hace falta, no hace falta. No, no. pero me encanta que el espectador entre también a la risa, y después me han dicho, y después dije, ¿de qué me estoy riendo? ¿Por qué me reí de eso? ¿No? Porque también también creo que es algo que nos identifica como mexicanos y como seres humanos, y es algo que nos muestra que dejamos atrás el suceso, recordarlo y reírnos de eso con esa risa, no chabacana, sino esa risa que un poco nos vuelve a doler, pero decimos, ya está, ya es algo que ya pasó. Y sobre todo otra pregunta, sí, yo trabajo mucho con los testimonios, es algo que fue apasionante para mí desde el inicio, soy como una periodista frustrada, y un poco cuando yo me encuentro por primera vez una mujer con huipil, con unos lentes tipo Ray-Ban, con una dentadura postiza como de oro vendiendo en la calle, que una mestiza, que es como nosotros en Yucatán llamamos a las mujeres indígenas, fue para mí un shock. Y yo tenía que preguntarle a ella por qué tenía unos lentes, y con su huipil era como demasiada modernidad. Esa imagen atravesaba la modernidad y lo maya, lo regional. Y después de que bromeamos también, porque ella tiene un sentido del humor increíble y es una de mis grandes musas, resulta que traía los lentes para ocultar los golpes de su hijo. Y para mí fue un shock también, porque yo conocía ese camino, porque mi madre fue una mujer violentada desde el momento en que se casa con mi padre. Entonces me di cuenta que esta mujer ocultaba su historia, pero mi madre no, mi madre siempre me dijo, a mí todo eso ya no me sirve, pero si hay otras mujeres a las que les sirve, pues síguelo compartiendo, ¿no? Entonces, bueno, con esa mujer yo inicio esta forma como de entrevistar, de platicar, que por supuesto también son historias que se dejan atravesar por la ficción, porque no me interesa compartir el testimonio sin el juego de lo teatral, no sería apasionante, y también porque de alguna forma protejo esas historias. Después en las comunidades yucatecas, donde voy a dar talleres o voy a dar charlas o voy a compartir algún espectáculo, tengo un espectáculo sobre las parteras, y una de mis alumnas que estaba haciendo sus prácticas de medicina en una comunidad me platicó que había una incidencia enorme de embarazo adolescente y muerte en el parto, porque es una comunidad que está muy lejos de Mérida, y las chicas se negaban a ir a revisión ginecológica. Entonces me dijo, maestra, trae la obra de las parteras, pero diles que vayan con el doctor, que la partera es importante, que todo lo, pero que vayan al doctor. Y era algo que iba, digamos, contra mi obra, pero no es más importante mi obra que la vida de un bebé. Entonces hablé con mi equipo, nos fuimos a dar la obra a una comunidad de 3 horas de Mérida, y entonces la partera explicaba pues todo lo que tiene que ver con el imaginario yucateco, con la luz, que si te rascas embarazada, el bebé va a nacer con un lunar, pero vayan con el doctor. Pero la partera es increíble, pero vayan con el doctor. Entonces, pensar que se puede contribuir a lo social desde el teatro, para mí es muy apasionante. También cuando he trabajado en las prisiones, y bueno, un poco también, siempre sabemos que los espectáculos tienen una muy buena recepción, pero sabemos que en este mundo virtual de los haters también hay esos cuestionamientos, y sí oía yo de repente, a ver, ella cuándo cuenta su historia, a ver, y entonces dije, bueno, igual tiempo de contar algo, porque toda digamos, la parte de mi mamá es algo que todavía no puedo transitar bien, y todavía no me siento lo suficientemente fuerte como o lúcida para compartir. Y entonces hago ese espectáculo, y con los haters nunca se acaba, porque entonces ahora soy una egocéntrica porque considero que mi vida le importa a alguien. Pero ahí está ese espectáculo que me ha
aquí me dicen, ha sido una obra catártica. Sí lo es, y también me ha ayudado a sanar. Yo no me había dado cuenta, yo lo menciono en la obra, siempre dormí con la luz encendida o la televisión, siempre necesitaba algo que me hiciera sentir que no iba a pasar algo más. No sabía que tenía todavía estrés postraumático de ciertos momentos de mi infancia y que la oscuridad me aterra, la oscuridad absoluta. Y entonces alguien que vio la obra me dijo, ¿de verdad nunca has dormido a oscuras completamente? Y yo, no, no, qué miedo, qué miedo. Y me dijeron, inténtalo porque descansas espectacular. Y entonces me compré una lamparita muy chiquita y fui intentando. A veces logro dormir en la oscuridad absoluta y sí se descansa mejor. Y a veces no lo logro. A veces hay otro suceso que vuelve a alterar mi sistema, vuelve a poner en on mi sistema de alerta y ahí está. Eh, pero creo que también Cachorro de León, si bien no solo es mi historia y la de mi madre, y la de mis hermanas, fue un proceso. Al principio mi mamá me dijo que no quería ver esa obra nunca, porque se la leí antes de compartirla. Después ella era una mujer muy valiente, entonces me dijo, yo hoy voy a ir a ver la obra. Y bueno, la que se estaba muriendo de miedo era yo. Eh, ha sido también hablar, reencontrar personajes como el pulpo, que es, ahí se menciona un niño que no, que por un accidente pierde los brazos. Y era tanto que había gente que me decía, pero eso cómo pudo pasar, que yo necesitaba encontrar las fotografías de estos seres de los que se habla en la obra y mostrárselas al espectador. Se nos olvida a veces que la ficción es el elemento más poderoso y más importante del teatro, y saber moldearla es algo muy importante. A ver, aquí dice, perdón, es que me están, No, no, ya veo que estás respondiendo directamente a las preguntas que te hacen. perdón, aquí dice, a Concha hablas mucho del paisaje mexicano de la obra, pero lo que trata es universal, ¿no? Vienes a España ahora y aquí las cifras de violencia machista son durísimas. A Narcis y Marcela preguntarles cómo se gestó la colaboración entre ambos y qué recorrido tiene. Ay, eh, pues fíjense que justo venía yo preguntando con este tema de que las estadísticas de violencia en España pues me parece muy lamentable y doloroso. Yo venía preguntando porque hay un símil entre Pedro Infante, que es un artista mexicano, el ídolo del pueblo, muy importante, eh, que se menciona en la obra porque juego con esa figura, con mi padre, y yo pensaba en España, ¿quién será este personaje que está en el imaginario español? Macho, alcohólico, mujeriego, golpeador, pero creo que no tienen tanto como Pedro Infante. Me decían algunos que Sabina, pero Sabina no es golpeador, creo que es ojo alegre. No sé si le tomaba, un poco él juega con que toma. Tengo que decir que yo soy fan de Sabina, no estoy hablando mal de él, conozco un poco fan. Entonces luego yo decía, pues ha de ser una mezcla entre Antonio Banderas y el Cigala, porque el Cigala, hasta donde sé, sí tiene ese problema, pero luego dije, se van a enojar los españoles porque el Cigala en escena es una presencia espectacular y sin duda es un artista muy importante, ¿no? Entonces sigo en mi búsqueda. Lamento mucho saber que la violencia también, como en México, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, pues tiene una estadística alta, pero este es nuestro esfuerzo, esta es nuestra respuesta ante eso. Eh, Manifestarnos desde el escenario con humor, con cierto juego de personajes para que sepamos lo que sucede en las infancias. Muchas veces yo he escuchado mujeres decir, pero mis hijos no se daban cuenta de lo que pasaba. Claro que nos damos cuenta desde que somos niños y desde ahí empieza una grieta que utópicamente creemos que puede sanar con el teatro. Sí. Bueno, respecto a la colaboración, que es la segunda parte de tu pregunta, cuando desde el Festival de Otoño pensamos en traer a Conchi León iba a venir hace unos años, en plena pandemia, al festival, me parece, ¿verdad, Narcis? No, no, aquí no. No sé si al Greg, Al Grec, al Grec. porque fue Entonces, Sesc.
Sí, entonces había esa asignatura pendiente de que viniera Conchi a los festivales de esta temporada, que con nosotros se presenta el 7 y 8 de noviembre, se presenta contigo pronto y además va a Cádiz en medio, es decir, hace el recorrido de los festivales de esta época, cosa que a mí me parece fantástica porque yo considero que nosotros, los gestores, estamos para precisamente optimizar todo lo que representa el recurso de traer a artistas y sobre todo dar a conocer a artistas o creadores que no son muy conocidos en donde están. Entonces, hablando con Narcis, que vio el video, pues nos pareció la cosa más lógica que Conchi pudiera presentarse en temporada alta y en los tres festivales. Ya digo, nosotros la tenemos al final, entonces si se la perdieron en algún lado, van a tener que venir acá para verla al fin y al cabo entre el 7 y el 8. Creo que me he quedado sin imagen, no sé si me escucháis. Te escuchamos, pero no te Vale, vemos. pues si me escucháis ya está bien. Ah, también, o sea, un poco para seguir con tu contestación, Marcela, eh, la colaboración ha sido como la normal que tenemos entre los festivales del país, que es compartir propuestas, compartir ideas y sobre todo con espectáculos que vienen de lejos, intentar ser, por lo mínimo, yo intento que seamos siempre como mínimo tres socios, tanto por una cuestión económica como por una cuestión de sostenibilidad. Yo creo que cada vez más tenemos que colaborar entre nosotros para traer a los artistas internacionales. Sí, sí. Sí, sí, no sé si eso. Yo te quisiera preguntar, Conchi, que tú hablas mucho del aspecto social, pero siempre hablas de una parte personal. O sea, me parece que lo entretejes, que es normal, ¿verdad? Porque las personas tenemos una sociedad detrás nuestra. Pero ¿tú sientes que hay una parte tuya que, que prefiere, que prima la parte social o la parte personal? ¿Cuál sientes tú que es la que más te domina? Yo creo que la social, pero no es algo que haya buscado desde el principio de mi escritura. Creo que haber nacido y crecido en este entorno que me tocó en Yucatán, con la familia que me tocó, con el padre, con la madre, con la abuela, con la bisabuela que me tocó, que de alguna manera tenían normalizada la violencia y que eran mujeres que se doblegaban ante sus parejas, pero no podían soportar que la vecina estuviera siendo maltratada y ahí se iban a meter a defender a la vecina. Y yo desde muy chiquita me recuerdo tomada de la mano rumbo a defender a la vecina y después ver a mi mamá doblegada ante mi padre. Era, ¿por qué no se da cuenta de que sí es fuerte? ¿Por qué Ujú. nadie le ha dicho que es un gigante y no tiene por qué soportar esto, ¿no? Hace poquito también empecé a darme cuenta que siempre le pregunté a mi madre, ¿por qué dejas que te pegue? ¿Por qué no te divorcias? ¿Por qué? Y a mi padre nunca le pregunté nada. A mi madre la llené de preguntas y con mi padre hubiera sido una sola, ¿por qué le pegas? Y me doy cuenta que hacemos eso a veces con las mujeres, que nos llenamos de preguntas o se las hacemos a las otras. Todavía siendo niña yo me tocó escuchar que a fulana le pegan porque le encanta que le peguen. Y eso es una mentira. A nadie, a ninguna mujer, a ningún hombre, a ningún ser humano le encanta. Entonces creo que esa infancia, esa mirada sobre estas mujeres gigantes, pero imposibilitadas en la autodefensa, estuvo permeando en mí todo el tiempo. Y en algún momento me dieron un reconocimiento en los derechos humanos por mi labor social a través del teatro y para mí fue muy sorprendente porque pensaba que no es eso lo que debemos hacer todos, no de eso se trata, de defendernos desde todos los costados y el arte debe ser el costado más fuerte. Entonces creo que eso es lo que más permea también. Hago el teatro para entender cosas que se quedan ahí atoradas en el pensamiento porque no se entienden, ¿no? Y ahora tenemos muchas, en este momento, en este mundo caótico, tenemos muchas cosas que explicarnos
los escritores y los artistas. Por eso está ahí esa fuente inacabable. Me preguntan por qué he elegido este título para el espectáculo. Fíjate que curiosamente yo quería que se llamara Casi todo sobre mi padre, que es un subtítulo que tiene el espectáculo, pero temía que Almodóvar me fuera a demandar. Y mira, ya llegué a España, ¿qué tal? Sí, sí. Un poco bromeábamos con el grupo eso, ¿no? Se lo hubiéramos dejado para que viniera Almodóvar, de quien somos grandes admiradores, justo porque también retrata a estas mujeres fuertes, sexuales, algunas que tienen que, con estos temas de la maternidad oculta y el abuso, como en el tema de Volver, pero le puse ese título porque hay un juego de palabras con mi apellido. Mi papá le decían el pajarito, tenía un amigo que le decían el pulpo, entonces me di cuenta que la obra iba a girar en este universo de la animalidad, también desde los apodos de los personajes. Y por eso se llama Cachorro de León, casi todo sobre mi padre, aunque el casi todo se los hemos ido quitando porque qué tal si se enoja Pedro Almodóvar. ¿El humor es un medio sanador o una manera más fácil de hablar de temas complejos como la violencia intrafamiliar? Yo siento que ambas cosas, que es sanador, sin duda lo es, el humor catártico, y nos permite hablar de los temas fuertes en tiempos en los que el espectador a lo mejor no quiere clavarse tanto en el dolor, en la guerra, en la tristeza, necesita el respiro que le puede dar la risa. Entonces, creo que funciona desde muchos lugares el humor. Paula, ¿hay alguna pregunta más? No, no hay ninguna más pregunta. Ahora Pues llega sí. una. Sí. Vale, la voy a leer. Dice, es Daniel de la Fuente, que pregunta, ¿dices como Mariana Enríquez que todos llevamos un monstruo dentro o somos un poco monstruo? ¿A qué monstruo propio te has enfrentado o que has descubierto de ti misma en este viaje a la infancia y recuerdos? El principal fue la ira, que me acompañó muchísimos años, y era ahí un viaje que no podía detener la ira. Sin embargo, cuando comencé a trabajar en las prisiones y supe que por un momento de ira puedes pasar 25 años en la cárcel, porque lo compartían mis alumnos me enojé y cometí un homicidio, un no sé, me asusté mucho y pensé que era algo, ahí me di cuenta que reconocía un poco estas cosas. Claro, yo nunca llegué a esos niveles, afortunadamente, eh, pero reconocí ciertas cosas y pensé, es el momento. Y es algo que hablo muy abiertamente, el tema de la ira, que definitivamente, no sé cómo no me di cuenta, teniendo un padre que tenía la violencia como una forma de ser, seguramente es algo que está en mis genes. Y entonces me puse a trabajar muchísimo en terapia, a leer y a enterarme eh, que la ira es un sentimiento, es un mecanismo de defensa. Y entonces que puedo encontrar otros mecanismos de defensa y otras maneras de protegerme sin arriesgarme tanto, ¿no? Eh, También creo que este tema que ahora que se habla mucho del síndrome del impostor, es algo que también estuvo en mí. ¿Cómo crees que una niña que nace en medio de tantas carencias, en medio de pobreza extrema, hoy puede ser una de las voces del teatro mexicano que resuenan? Era como, no, no macha ahí, ¿no? El aislamiento también, aunque soy una persona que precisamente el arte me vincula con todo lo social, en mi ser la soledad es algo muy importante para mí. Eh, el teatro me permite tener este, este vínculo, e incluso me permite tener como cierta audacia que no tengo en la vida
real. Cuando voy a ir a entrevistar a alguien por algún tema de un guión o de construcción de personaje, yo no tocaría esa puerta de ninguna manera si no fuera porque sé que es parte del proceso artístico. Entonces yo creo que esos son algunos, creo que son muchos estos monstruos que todavía nos habitan bajo la hamaca, a nosotros los yucatecos que dormimos en hamacas, no en cama, y que de alguna manera van apareciendo y tú no sabías que estaban del todo ahí. Pero con estos tres he podido encontrarlos, reconocerlos y decirles que no son necesarios ya, que yo voy a poder defenderme sin necesidad de todo eso. Entonces, Conchi, ¿tú consideras que en realidad el fondo de Cachorro de León es la ira? No el maltrato, sino la ira. Sí, sí, porque decirle a tu padre muérete, no, era responderle con las mismas armas que él respondía, ¿no? Cuando él cerraba esas puertas a golpes o aventaba la mesa. Sí, es la ira, es justo lo que yo tuve que recorrer para sanar. Esta obra, siempre lo digo, es el tramo que yo tuve que recorrer para reencontrarme con mi padre y perdonarnos. Yo a él, por todo su tema que me tocó ver y vivir, y tal vez un poco él a mí, porque yo siempre lo rechacé. Para mí era muy importante que mi madre al menos tuviera mi lealtad al 100%. Y en ese 100% no dudaba en que él era el enemigo. Pero él también fue un niño victimizado. Su padre fue un hombre sumamente violento y también alcohólico. No justifica, por supuesto, nada lo justifica, pero también era para mí sanar ese último tramo de ira que me quedaba. Creo que es el último, creo que como ahora bien lo dice, si lo pienso en este recorrido, ese fue mi último lazo con la ira y lo logré exponer y alejar con ese texto. Pues si no hay más preguntas, disculpad el problema técnico, pero si me escucháis está bien. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Conchi, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Ah, el espectáculo empieza su curso en temporada alta ya este domingo y ya a principios de noviembre va a llegar al Festival de Otoño. Os esperamos en Girona, en Madrid, en Cádiz, donde sea, para ver a Conchi de León. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.